Saludos de nuevo, mi nombre es Francisco Miguel Muñoz Garre, actualmente soy el secretario general en la región de Murcia de Democracia Plural. Somos conscientes de que los medios de comunicación, sobre todo los afines al poder o los más cercanos, no nos van a dar cobertura y podemos decir que de forma premeditada, ya que son cómplices de las anomalías del sistema, en lo que a las campañas electorales o al poder político se refiere. Pero bueno, nosotros vamos a seguir luchando, vamos a seguir proponiendo y haciendo nuestras propuestas y vamos a utilizar los medios a nuestro alcance. Una de las formas que vamos a utilizar es difundir mediante estos mensajes de vídeo y esperamos que os lleguen a todos los ciudadanos. Hay noticias que pasan inadvertidas o no se les presta toda la atención que se debiera. Hace unas semanas, hace poquitos días, se publicó una noticia a la cual no se le ha prestado muchísima atención. De hecho, no se ha comentado posteriormente nada. Y eso realmente es preocupante, porque la noticia tenía un trasfondo muy importante. La Asociación de Geógrafos Españoles publicaba un informe en un periódico de tirada nacional sobre la cantidad de dinero, la enorme cantidad de millones que se había despilfarrado en España en los últimos años por parte de la Administración, tanto la central como las autonómicas, en obras innecesarias, en corrupción, en obras indebidas, etc. Tan solo ese despilfarro, si nos centramos en las obras del AVE, se han despilfarrado o gastado indebidamente más de 26.000 millones de euros. A ver las cosas que se pueden hacer con ese dinero. Desde el inicio de la crisis hasta ahora, según se relata en ese informe, se ha despilfarrado o gastado indebidamente sobre un 3% del Producto Interior Bruto del país, nada más y nada menos. En estas obras que decíamos del AVE, pues hay comunidades, el AVE de Madrid-Barcelona, se han gastado más de 9.000 millones innecesarios, en obras innecesarias. Se han construido líneas que ya se han cerrado, porque son totalmente deficitarias, porque no tienen usuarios. Y se siguen empeñados en construir el AVE, hacer más infraestructuras para el AVE, sin ningún análisis sobre usuarios, sobre beneficio, sobre rentabilidad. Hay que tener AVE, nos guste o no nos guste. Y no para todos los sitios es necesario el AVE. Hay otras alternativas mucho más baratas y luego también tenemos que tener en cuenta otra cosa, el coste de los billetes de los usuarios que van a pagar. De eso tampoco se ha hablado jamás. Bueno, y si nos centramos sobre el AVE en Murcia, pues, ¿qué podemos decir de Murcia? En Murcia se empecinaron en meter el AVE por el centro de la ciudad, cargándose toda la huerta murciana, una gran parte de la huerta murciana, a un coste elevadísimo, sin poder aprovecharse las ventajas de esa infraestructura, de ese AVE, en cuanto a velocidad se refiere, porque no se diseñó y se emplazó la estación del AVE en las afueras de Murcia, en la zona donde se han construido centros comerciales, llámese Nueva Condomina, Tader. ¿Por qué no se hizo en aquella zona? Que es hacia donde naturalmente está creciendo la ciudad y donde no hay problema, donde el impacto ambiental hubiese sido ínfimo, casi nulo. ¿Por qué no se hizo allí? ¿Qué intereses ocultos hay detrás de meter el AVE en el centro de la ciudad y dividirla por la mitad? Y además, como se ha visto, pues nadie duda de que lo que querían meternos era un AVE en superficie. Eso a estas alturas creo que nadie lo duda. Esos eran los objetivos del gobierno. Por lo menos el anterior, el actual ya veremos. ¿Y por qué? Preguntamos, ¿por qué no se hizo allí? ¿Por qué se han empeñado en que vayamos a Madrid dando toda una vuelta a través de Alicante y de Cuenca? ¿Por qué no se ha mejorado, adaptado, renovado la vía tradicional por Albacete? ¿Por qué no se ha arreglado por ahí? Hubiésemos tardado menos, el coste hubiese sido muchísimo menor también. Y estaría funcionando hace mucho tiempo ya.
Pero bueno, son decisiones políticas que se toman sin consultar a los ciudadanos lo primero, sin prever el impacto que van a tener y los costes. Si aquí en España el único planteamiento en cuanto a coste es que a los políticos no les duele, no les afecta, no les pasa nada, nadie tiene responsabilidad. Y como nadie tiene responsabilidad, pues se hacen todas estas barbaridades. Y bueno, vamos a seguir con el informe de los geógrafos. Si nos pasamos a otro capítulo, el de infraestructuras, autovías, carreteras y demás, pues aquí se han gastado indebidamente casi 6.000 millones de euros. Ha habido muchas autovías que se han construido sin hacer estudios igualmente, ni de rentabilidad, ni de impacto, ni de usuarios, ni nada de nada. Al final, lo único que cabe pensar es que alguien decidió que había que beneficiar a empresas amigas. Otra explicación no tiene. O que lo digan, que lo aclaren de alguna forma. ¿Cuántas autovías se han rescatado ya? Pues demasiadas, la verdad que demasiadas. ¿Y dónde van algunas de esas autovías? Hacia nada. Van hacia nada. Se hicieron para dar servicio a urbanizaciones que no existen y que tal vez no existan en muchísimos años. Y bueno, al final, pues lo mismo. 6.000 millones gastados indebidamente, que ha vuelto a pagar el Estado en rescatarlas y que al final pues las hemos repagado los ciudadanos, los de siempre. Y sigue sin pasar nada. No hay responsables políticos, ni jurídicos, ni nada. No pasa nada en este país. Otro capítulo aparte también, sí, hay muchos de los que hablar. Otro capítulo es el tema de los aeropuertos y puertos. Pues aquí se han gastado casi 10.000 millones indebidamente. Se han hecho puertos, se han ampliado puertos que no se debían. Obras que no se debían haber hecho, que no eran procedentes. Aeropuertos, ¿cuántos aeropuertos hay en España que no se usen, que no funcionan? Alguno también duplicado, donde no se debería construir. Pensemos aquí en Murcia, que es la barbaridad que se ha hecho también. Cuando tenemos un aeropuerto en San Javier premiado por su rentabilidad en Europa y se construye, se hace un duplicado y se empeñan en cerrar el que funciona y el que es rentable. Al final veremos a ver cómo acaba también. Pues aquí, como decía, se han despilfarrado 10.000 millones de euros. Y tampoco pasa nada. No hay responsables, no hay nadie metido en la cárcel, no hay nadie encausado. O sea, es algo que no se entiende. Y todo esto que estoy contando, los medios de comunicación no lo han recogido, no se han hecho eco. Lo publicó este periódico, El País, y ya está. Y no pasa nada. Levemente se ha comentado y ya está, pero no se ha removido nada, no ha habido ningún movimiento de protesta cuando el tema es bastante grave. Otro tema que también es muy importante es el de las desaladoras. En España, como todos ustedes saben, hay, vamos a llamarle guerra del agua, montada ya políticamente desde hace demasiados años, donde se han gastado decenas de millones de euros en propaganda de agua para todos, donde han entrado a formar parte de ese movimiento para engañar a los ciudadanos, porque ¿dónde está el agua para todos? No hay agua para todos. El agua es otra mercancía más que se ha utilizado para comprar votos, para engañar a la gente y para encarecer el coste del agua. Porque, no sé si alguien lo sabe, la gran mayoría de los ciudadanos por supuesto que no. Con el agua se comercia y con el agua se subasta. Y al final, ¿qué pasa? El precio se encarece y lo pagamos todos los ciudadanos. Y es un tema que hay que destapar y del que vamos a hablar profundamente y con detalle. Pues con las desaladoras se han despilfarrado más de 2.000 millones de euros también, en obras indebidas, en obras mal hechas, en obras poco rentables. Mientras tanto, pues hay proyectos que se han dejado perder, que se han anulado, pero el agua
como hemos dicho otras veces, es el bien más básico para la humanidad, para las personas, para todos los seres vivos, y ahí es donde debe jugar el Estado, y donde el Estado debería actuar de forma tajante y contundente e igualar, corregir las deficiencias entre regiones, e igualar el precio para todos. Sin agua no hay vida, sin agua no funciona nada. Pero para lo que sí funciona el Estado, para lo que sí funcionan las autonomías, para lo que sí funcionan los partidos políticos, es para enfrentarnos con el agua, para utilizarlo políticamente para recoger votos y al final, como decía, nos han engañado a todos. No hay agua para todos. Y el que quiera agua la paga, y la paga muy cara. Y en unas regiones muchísimo más caras que otras. Y en unas regiones, cuando va el político de turno, dice que no va a haber trasvase, que no va a haber agua para los vecinos, para las comunidades vecinas, y cuando va a la comunidad vecina, dice que sí va a haber agua, que sí va a haber trasvases. O sea, mentira. Al final, ¿a quién engañan? ¿A unos o a otros? A todos. Al final nos engañan a todos. Nos han venido engañando durante demasiados años. Y lo mismo, no pasa nada. Todavía hay gente, todavía hay fieles servidores que les van a seguir votando a pesar de que les engañan, que se ríen de ellos y que les toman el pelo. Pero bueno, vamos a seguir con el capítulo de este fraude en los gastos. Por situarlo geográficamente, donde más se ha despilfarrado es en las líneas del AVE, que bueno, que van, digamos, a toda España, están distribuidas geográficamente por toda España. En el capítulo que hablábamos de gastos en autovías y demás, pues donde más se ha despilfarrado es en el centro de España, en Madrid, en la costa también, en la costa de Levante, donde también se ha gastado, despilfarrado muchísimo dinero. En los puertos y aeropuertos, pues donde más se ha gastado ha sido en Galicia, en el norte de España, en la cornisa cantábrica, y bueno, y un poquito distribuido por toda la geografía, pero fundamentalmente en Galicia y en el norte de España. Pero hay noticias que hay que hacerlas llegar a la gente y vamos a intentarlo. Vamos a intentar que la gente esté informada, vamos a hablar de lo que nadie quiere hablar y vamos a hacerlo con la mayor profundidad posible.